Estamos iniciando con la grabación de la sesión, entonces vamos a continuar con el desarrollo del caso de ayer que habíamos dejado, que viene a ser la evaluación de un proyecto de inversión, la implementación de una fábrica de neumáticos, ¿no? Entonces, para recordar un poquito lo que hemos visto ayer, es simplemente preparar un flujo de caja con y sin financiamiento para luego evaluar este proyecto mediante los indicadores de evaluación de inversiones que ustedes ya lo conocen, que vienen a ser el BAN, la TIR modificada, el índice de rentabilidad y el periodo de recuperación de la inversión. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hemos trabajado en la sesión de ayer, ¿no? Y aquí tenemos nosotros nuestro flujo de caja. Tanto el flujo de caja económico, que es el sin financiamiento, y el flujo de caja financiero, que es el flujo de caja con financiamiento. Entonces, este es el procedimiento para poder evaluar un proyecto. Primero, determinar el horizonte de evaluación del proyecto, que para en este caso específico es de 5 años. Luego hemos empezado a construir estos flujos de caja con y sin financiamiento. Obviamente para ello nos hemos ayudado con bastantes tablas para poder construir este modelo financiero que es el flujo de caja, ¿no? Hemos ido desde el estado de resultado, el tema de análisis impositivo, etcétera, etcétera. Okay, pero nuestro objetivo era construir el flujo de caja. ¿Correcto? Muy bien. Una vez ahora que ya tengamos el flujo de caja, lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar estos proyectos para ver su viabilidad económica y financiera de este proyecto. Y para ello necesito utilizar los indicadores de evaluación. Por ejemplo, uno de los indicadores es el BAN, ¿no? Pero para poder calcular el BAN, yo necesito una tasa de descuento. Necesito una tasa de descuento. Y la pregunta es, ¿nos dan información de la tasa de descuento? Es decir, ¿qué tasa utilizan? Esto no es el caso, estoy en otro caso. Este es el de neumáticos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿hay en algún momento que nos dan la tasa de descuento? No hay, ¿no? Porque simplemente el caso me pedía construir un flujo de caja con y sin financiamiento, es decir, el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. Ahí terminaba el caso. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá del caso, es decir, vamos a evaluar este proyecto para ver su viabilidad. ¿Estamos? Entonces, para ello necesitamos una tasa de descuento. Pero no tengo esa información. Pero como ya hemos llevado la anterior materia, que es costo de capital, entonces vamos a utilizar todas las herramientas que ustedes han visto en el anterior módulo. ¿Estamos? Entonces, lo primero que yo tengo que determinar en este caso es irme al caso, voy a ir al valor libros. Y primero voy a preguntarme es cuánto de inversión que se requiere. Por un lado, si fuera 100% financiado con capital propio, requerimos una inversión inicial de 1.122.239. Pero si esta inversión financiamos una parte con capital externo, es decir, con deuda, simplemente necesitaríamos una inversión de aporte propio de 786.239. ¿Correcto? Entonces, en otras palabras, lo que tenemos es lo siguiente. Yo necesito una inversión total ¿de cuánto? De 1.122.000. ¿Me ayudan, por favor, Sí, con esa información? 1.122.239. 234. ¿Eso no? 39. 39. Perfecto. Gracias. Ahora, ¿cómo estamos financiando esta inversión? El caso me dice que financiamos de dos maneras. Uno que es con deuda, que equivale a un importe de ¿cuánto?
¿A cuánto equivale la deuda? El financiamiento, 303.000 o 313.000 creo que era. 336.000. 336.000, perfecto. Y la diferencia sería con aporte propio. Aporte propio. ¿Cuánto sería la diferencia? $700. Lo tienen en el flujo de caja económico, ese importe. Si ustedes gustan, réstenlo. 1.122.000 menos 336.000. 786.239. 786.239, ¿no? Sí. Perfecto, ahí está. Muy bien. Esta es la inversión total que requerimos para la implementación de este proyecto. Para su implementación vamos a financiar con deuda $336.000 y el aporte propio alcanzará a 786.239. Mi pregunta es, estos son los dueños de los recursos. ¿Cuánto exige el banco por su dinero? ¿Cuánto exige el banco por su dinero? 10% tasa de interés. Tasa de interés. No tengo otros costos adicionales a la deuda. Si tuviera, tendría que incluirlo. Por ejemplo, como ser los seguros, los gastos legales para conseguir esa deuda. Debería adicionarlo para determinar el costo. Pero en este caso no tengo información, por lo tanto, la tasa de interés va a ser el costo de la deuda. Es decir, mi costo de la deuda va a ser del 10%, que no es nada más la tasa de interés en este caso, porque no tengo otros costos adicionales como información, pero si tuviera tendría que incluir. ¿Estamos? Muy bien, ya entonces de los $336.000 que me va a financiar el banco, ya sé cuál es el costo del dinero, 10%. Ahora, por el dinero que yo voy a colocar, voy a invertir en mi proyecto, que es 786.230. De los 1 millón, voy a invertir yo como aporte propio 786.000. ¿Cuánto va a ser el costo de ese dinero? Es decir, ¿cuál va a ser el costo del capital propio? ¿Cómo podría obtener? No tengo esa información, pero ¿cómo podría obtener? ¿Cuánto te gustaría obtener de rendimiento por tu capital propio de 786.239? Hay varios Claro, modelos. eso se calcula con el KPM, pues, Muy bien, teniendo entonces los datos, vamos a ¿no? utilizar herramientas para poder determinar ese costo. Porque tengo que determinar el costo de oportunidad de mi capital propio. Y para determinar eso, justamente su compañero acaba de decir, tengo el modelo KPM, que es el valoración de activos de capital. Tengo el modelo Gordon, ¿no? Tengo el TRMA. Pero para poder calcular el modelo Gordon, necesariamente necesito información histórica. Pero resulta que no tengo información histórica porque estoy hablando de un proyecto nuevo. Si fuera un proyecto de expansión, de renovación o de reemplazo, posiblemente tenga información histórica, entonces con ello voy a poder determinar el costo del capital propio mediante el modelo Gordon. Por lo tanto, el modelo Gordon estaría desechado. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el modelo que vamos a recurrir? Podría ser al modelo de KPM y podría ser al TRMA.
Vamos a irnos por el modelo de KPM, porque es el más recomendado y más utilizado en la práctica. Obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas, porque estamos en una economía preemergente, ¿no? A comparación de las economías bastante desarrolladas, nosotros estamos muchísimo lejanos a ellos. Estamos en un país en vías de desarrollo, ¿no? Obviamente tiene sus complejidades, pero sigue siendo ahí con toda esa controversia que tiene, pero sigue siendo el más utilizado en la práctica. ¿Estamos? Entonces, el otro objetivo ahora es calcular el costo del capital propio. Y para ello, vamos a utilizar justamente lo que decía su compañero, el modelo de KPM. El modelo de KPM. ¿Y quién nos dice el modelo de KPM? A ver, ¿quién les dice el modelo de KPM? ¿Ya lo han visto este modelo, no es cierto? Valoración de activos de capital. ¿Quién nos dice este modelo? Este modelo, la rentabilidad o el costo del capital propio, relaciona el riesgo de la compañía. Es decir, cuanto más riesgo presente la compañía, más rendimientos serán esperados. Es el método más utilizado para poder calcular el costo del capital propio. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar el rendimiento o el costo de oportunidad de este capital propio de 786,000 con el nivel de riesgo que vamos a asumir. Ahora ustedes aquí tienen que empezar a identificar los tipos de riesgo que hay en el mercado presente. Hay dos tipos de riesgo, que son los riesgos sistemáticos, que no son diversificables, y el riesgo sistemático. Perdón, el riesgo sistemático, que no son diversificables, y el riesgo no sistemático, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con uno de los riesgos. Pero este modelo contempla ciertas variables del mercado, que lo vamos a poner aquí. ¿Cuáles son esas variables que contempla este modelo? El modelo de KPM. Una de las primeras variables que contempla este modelo es, ¿qué variable es esto? Tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo. Muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿qué es la tasa libre de riesgo? A ver, mientras El más, rendimiento requerido sobre un activo. ya, ¿sobre qué tipo de activo? ¿Sobre qué tipo de activo? Para calcular la tasa libre de riesgo, se utiliza generalmente el rendimiento actual de los bonos del Tesoro Público, es decir, de los bonos que emiten los estados. Obviamente, esta metodología es bastante discutida, porque los bonos a largo plazo no se encuentran
verdaderamente libres de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no necesariamente es libre de riesgo? Ningún bono está completamente libre de riesgo de incumplimiento. Pero los que más se asemejan a esto son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Hasta el momento, ningún instrumento del Tesoro ha incurrido en incumplimiento, por lo menos hasta este momento. Es por el cual se utilizan los rendimientos que ofrecen los bonos del Tesoro Público. En la práctica, el más utilizado como tasa libre de riesgo es el rendimiento que ofrece los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Porque estamos hablando de una economía bastante fuerte, Pero otros que son muy exigentes con este tema de la tasa libre de riesgo, toman en cuenta de que los rendimientos que ofrecen sobre los bonos que emiten, pero de aquellos países que tienen una calificación de AAA. Una calificación de AAA. ¿Correcto? Entonces, para ello, para ver un poquito, voy a entrar a la página de internet. Voy a dejar de compartir esto. Probablemente se va a eliminar esto, pero no hay problema. Entonces, voy a entrar a la página de internet para ingresar cómo nosotros podemos obtener las calificaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos esa información de qué países tienen calificación AAA, ¿no? Entonces aquí tenemos la escala de valoración. Aquí tenemos, por ejemplo, los países que tienen calificación AAA, AA, triple B, A, triple C, doble C. Los que tienen una calificación de AAA son aquellos países que se aproximan a una tasa libre de riesgo, de incumplimiento de sus obligaciones por los bonos emitidos. Entonces aquí, por ejemplo, entre los países que tienen calificación de AAA tenemos Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania y sucesivamente los demás países. Entonces, si uno es exigente como inversionista, tendría que entrar a la página del Banco Central de cada uno de estos países para determinar cuál es el rendimiento que están ofreciendo estos países por los bonos que están emitiendo, los bonos públicos. ¿Correcto? Pero, ¿quién va a dudar de Estados Unidos? Siendo una economía bastante fuerte a nivel mundial. Entonces, en la práctica, muchos utilizamos como tasa libre de riesgo los rendimientos que ofrecen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir ese mismo procedimiento para encontrar cuál es el rendimiento que está ofreciendo Estados Unidos por sus bonos. Entonces, para ello vamos a entrar a otra página de internet que se llama Investing, donde tenemos toda la información financiera. Y aquí vamos a encontrar cuál es el rendimiento que está ofreciendo Estados Unidos por sus bonos. A un plazo vamos a utilizar el de 5 años, el de corto plazo, el de más corto plazo, no tan corto, digamos, ¿no? A mediano plazo, pongámoslo. Entonces nos vamos a ir a mercados. Tenemos información de índices, acciones, materias primas, divisas, ETFs, fondos, renta fija. Me interesa renta fija, ¿no?
Los bonos son instrumentos de renta fija, porque ya vienen predeterminados los rendimientos que van a ofrecer estos activos financieros que son los bonos. En este caso quiero buscar los bonos de los estados de cada país. Y aquí más o menos les va saliendo, ¿no? Algunos, pero nos vamos a dar a bonos del estado. Y aquí, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, los rendimientos que ofrecen por los bonos emitidos de cada, en este caso, Alemania, a 3 meses, a 6 meses, a 10 años, a 15 años, 30 años, Argentina, Australia, etcétera, etcétera, ¿no? 5 años, 2 años. Pero lo que me interesa en este caso, este es otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿por qué Alemania está ofreciendo un rendimiento negativo de menos 0,626? Entonces tendríamos que analizar el por qué se está dando esta situación, ¿no? Pero ese es otro tema de hablar que no vamos a entrar a detalle, ¿ok? Pero si ustedes gustan, busquen información, el por qué se puede dar esta situación, ¿ok? Entonces, a mí me interesa el de Estados Unidos, entonces vamos a buscar Estados Unidos. A ver, ¿dónde estás? Por aquí, aquí. De 1 mes a 30 años. Lo voy a dar a buscar. Y aquí está. Aquí está el comportamiento, fíjense. Está mostrando las variaciones que ha tenido de los rendimientos actuales con de 1 mes y con lo de 1 año. Lo que me interesa, les decía, voy a utilizar los rendimientos que están ofreciendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 5 años. ¿Ok? Es decir, voy a trabajar con esto. Estados Unidos está ofreciendo un rendimiento a 5 años por los bonos emitidos de 0,7804%. A 7 años, 1,22. A 10 años, 1,57. Pero como son considerados libres de riesgos, y ustedes saben muy bien que por principio de finanzas, a mayor riesgo se exige mayor rendimiento, entonces como esto tiene un nivel de riesgo muy cercano a cero, por eso se considera libre de riesgo, entonces los rendimientos que van a ofrecer son bastante bajísimas, ¿no? Fíjese, por cada 100, usted va a obtener un rendimiento de 0,78 dólares o bolivianos en un año, ¿no? Son bastante bajas. Entonces, llevamos esta información y ya tenemos la primera información para nuestro costo del capital propio. Entonces, aquí lo vamos a traer. Ahí está. $0,7804%. Ahí está. Estamos, ya tengo la primera información. ¿Qué más? ¿Qué otra variable contempla el modelo de KPM? El beta. El beta, muy bien. Voy a traer una imagen aquí para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. El beta. ¿Y quién es beta? Aquí está, ¿no? Ahí está, beta. Es el riesgo que está asumiendo, en este caso, el proyecto por una inversión. Del mercado, el riesgo del mercado. Hay dos tipos de riesgo. Hay dos tipos de riesgo. Estamos hablando, por un lado, del riesgo no sistemático.
que son los riesgos propios del mercado, que son riesgos propios de la empresa, hemos dicho, no del mercado, son riesgos propios de la empresa, que como empresa nosotros podemos controlarlo, este tipo de riesgos. Por ejemplo, las fallas que se puedan dar en las máquinas, ¿yo los puedo controlar como empresa esto? ¿Los puedo controlar? Que se mide por si acaso con la desviación estándar. Sí, ¿no? ¿Cómo lo podemos evitar que ocurran esos riesgos de que una máquina entre en desperfecto? Cumpliendo con los mantenimientos programados. Cuando usted se compra un vehículo, hay una programación de los mantenimientos que usted tiene que realizar, dependiendo al recorrido de kilometraje. Si es un vehículo de 0 kilómetros, cada 5.000 kilómetros necesitamos hacer un mantenimiento. Pero si usted no hace el mantenimiento correspondiente, la probabilidad de que usted se quede en medio camino o de que su vehículo quede parado en un medio camino son altas. Pero si usted cumple con los mantenimientos establecidos y programados, pues la probabilidad de que usted se quede en medio camino en un viaje son mínimas. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, eso depende de cómo yo lo puedo controlar, esa variable. Obviamente que yo no lo puedo eliminar, ese riesgo de que en algún momento yo me quede en medio camino en un viaje. No lo puedo eliminar, pero sí lo puedo minimizar. Eliminar no podemos el riesgo, pero sí lo podemos minimizar. ¿Ok? Entonces, lo mismo en las empresas. Y además, este tipo de riesgos también lo podemos minimizar diversificando en una cartera de portafolios. Es decir, invertir en una cartera de portafolios, en varios proyectos, no simplemente en un solo proyecto. Entonces, aquí lo que se asume es que este tipo de riesgo más o menos no se toma en cuenta porque lo aproximamos a cero, es decir, diversificando, tomando medidas correctivas de manera oportuna, lo podemos minimizar, es decir, nos podemos aproximar a cero, ¿no? No digo que es igual a cero, vuelvo a repetir, no es que se pueda eliminar, lo podemos aproximar simplemente, es decir, minimizar, ¿no? A cero. Por lo tanto, esto no se toma en cuenta. Beta lo que me mide es el otro tipo de riesgo. Es el riesgo sistemático. El riesgo sistemático. Que esto se lo mide con el famoso beta que estamos viendo en este momento. Este tipo de riesgos es lo que no podemos controlarlo nosotros como la empresa. Estos tipos de riesgos son propios del mercado. Propios del mercado. Por ejemplo, convulsiones sociales. Cuando hay paros, cuando hay bloqueos, ¿afecta esto a las empresas o no? Sí. Sí. ¿Y nosotros como empresa podemos hacer algo ante esa situación? No. No. Entonces, ese tipo de riesgos es lo que me mide beta. Ese tipo de riesgo es lo que me mide beta. Por ejemplo, los cambios que se puedan dar en la política económica por el gobierno de turno actual. Por ejemplo, que haya un incremento en el impuesto a las utilidades del 25 al 30%. ¿Eso afectaría a las empresas? ¿O no afectaría a la empresa? Afectarían, ¿no es cierto? Afectarían de manera negativa. Los cambios que se puedan dar en los tipos de cambio,
en los acuerdos comerciales, por ejemplo, para las empresas exportadoras. Todo eso va a tener un efecto, ya sea de manera positiva o de manera negativa en una empresa. Y todos cambios que se puedan dar en el mercado como empresa es muy difícil que la podamos controlar. Es muy difícil que la podamos controlar. Por lo tanto, todo ese tipo de riesgos que una empresa asume del mercado, tenemos que medirlo con el coeficiente beta. Con el coeficiente beta. ¿Estamos? Ahora bien, ya sabemos que estos son riesgos propios del mercado, que como empresa no lo podemos controlar. Y es más, la situación que estamos atravesando actualmente, ¿no? El tema de la pandemia. En conjunto, en general, a todas las empresas le afectó de manera negativa, pero podemos hablar de excepciones de tipo de empresas que sí más bien se han beneficiado por el tema de la pandemia, ¿no? En vez de disminuir sus ingresos, han empezado a incrementarse y multiplicándose por 5, 10, hasta 20 veces. Sin ir lejos, podemos hablar, por ejemplo, de las compañías farmacéuticas, ¿no? Que es donde han triplicado en 5 o en 10 veces sus ingresos, ¿no? Pero a muchas de las empresas obviamente le ha ido mal, ¿no? Por ejemplo, para las empresas de aerolíneas, para las compañías de turismo, ¿no? Por bastante tiempo se han visto cerradas las fronteras y obviamente no han tenido ingreso este tipo de empresas, lo cual les afecta muy significativamente en sus ingresos, ¿no? Entonces, todos esos riesgos que podría afectar a la compañía de manera positiva o negativa, pues no las podemos controlar, por lo tanto tenemos que medirlo mediante el coeficiente beta. ¿Estamos? Ahora, beta puede tener 3 valores. Beta puede tener 3 valores. ¿Cuáles son los valores que puede tener beta? Puede ser mayor a 1. Puede ser igual a 1. Y puede ser menor a 1. Muy bien, yo sé que ya esto lo han visto. ¿Cómo usted podría interpretar un beta de mayor a 1? De igual a 1 y de menor a 1. ¿Cómo usted podría interpretar? ¿Cómo podría interpretar? A ver, vamos. Como se habla de riesgo, Lice, no tiene que ser por cada peso invertido, pero se replica en veces, ¿no? Lo que es beta. En veces, exactamente. En veces. ¿Cómo podríamos interpretar? Porque eso es fundamental, ¿no? Tenemos que saber interpretar. Porque yo le decía, el cálculo, el Excel le va a hacer todo, ¿no? Al final, él calcula todo. Nosotros simplemente utilizamos la función que queramos y le dice, calcúleme esto y el Excel lo va a calcular. Pero ¿cómo interpretar? Si el beta es mayor a 1, tiene mayor riesgo sistemático en el mercado. Ya asumimos como empresa o como activo un mayor riesgo que el mercado.
la variación que va a haber en nuestro rendimiento va a ser mucho mayor que los efectos que pueda tener en el mercado. Por ejemplo, a ver, pongamos un beta para interpretarlo para que se entienda mejor. Vamos a hablar en castellano. Por ejemplo, ¿cómo yo podría interpretar un beta, por ejemplo? Voy a ponerlo como B, ¿ya? De 1.3. Sabemos que cuando beta es mayor a 1, el rendimiento del activo, o en este caso de la empresa, varía en mayor proporción al rendimiento del mercado. Pero específicamente, ¿cómo yo interpreto ese 1.3? La empresa es más riesgoso que el mercado en un 30%. ¿De dónde viene ese 30%? De aquí. La empresa está asumiendo un riesgo mayor en un 30% que el mercado. Porque va a tener una mayor variación en su rendimiento con respecto al mercado. Si esa variación va a ser favorable, obviamente el rendimiento que va a obtener la empresa va a ser mucho mayor que el del mercado. Pero si esa variación es de manera negativa, obviamente los rendimientos que va a obtener la empresa va a ser mucho menor que el del mercado. Es decir, los rendimientos van a caer mucho más que el del mercado. Y si que subiera por los favorables que se pueden dar en el mercado, también el rendimiento que vamos a obtener de nosotros va a ser mucho mayor que el del mercado. ¿Ok? Es decir, estamos asumiendo un riesgo del 30% más que el del mercado. ¿Estamos? Y si fuera igual a 1, estamos hablando que el rendimiento de la empresa varía en la misma proporción que el rendimiento del mercado. Si el rendimiento del mercado se incrementa en un 10%, los rendimientos de la empresa también se van a incrementar en un 10%. Si los rendimientos del mercado disminuyen en un 20%, los rendimientos de la empresa también van a disminuir en un 20%, es decir, en la misma proporción. Mientras que en la parte de arriba, no. Si los rendimientos del mercado se incrementan en un 10%, nuestro rendimiento se va a aumentar en un 30%, porque estoy asumiendo un mayor nivel de riesgo, un 30% más que el del mercado. ¿Ok? Ahora, si ese beta fuera menor a 1, estamos hablando de que el rendimiento de la empresa varía en menor proporción al rendimiento del mercado. Hablemos, por ejemplo, de un beta igual a 0.75. Entonces, ¿cómo podría interpretar esto? Sabemos que ya la variación que va a tener el rendimiento de la empresa es menor que el del mercado. Muy bien, pero ¿cómo interpreto ese 0.75? ¿Cómo interpretamos ese 0.75? ¿Alguien? ¿Alguien dijo yo? El rendimiento de la empresa, es decir, el riesgo de la empresa es 25% menos que el del mercado. Tenemos un riesgo
pero menos que el mercado en un 25%. ¿De dónde sale ese 25%? De la diferencia entre el beta igual a 1, porque ahí es a la par, ¿no? 1 menos 0,75. Dicen, una pregunta. 0. Entonces, nos conviene que nuestro beta siempre sea menor a 1 porque cualquier cambio en el mercado no nos va a afectar a nosotros. Si no te gusta asumir riesgos, sí. Porque si Ya. al mercado le va mal, a mí también me va a ir mal, pero el efecto que voy a tener va a ser menos que el Menor del mercado. proporción, claro. Pero si Menos al mercado le beneficio, va, digamos. le va bien por los cambios en el mercado, que se está mejorando el mercado, entonces va a haber un buen rendimiento para el mercado, pero a mí también me va a afectar, me va a favorecer, pero en una mínima proporción, Ah, ya. Está bien. Gracias. ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el riesgo no es malo por si acaso. El riesgo es probabilidad de que un activo no te genere el rendimiento esperado. Si usted está esperando obtener un rendimiento del 10, te puede dar como rendimiento un 15. Ah, eso es un riesgo favorable. ¿Por qué? Porque has obtenido un rendimiento no esperado, pero estuvo por encima. Ah, muy bien. Pero si usted ha obtenido un rendimiento por debajo de lo que usted esperaba 10 y ha obtenido 5, ese riesgo sí es malo. ¿Correcto? Lo único que el riesgo que nos muestra es la variación que hemos tenido comparando con los resultados que estamos esperando. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir que el riesgo de la empresa es un 25% menos que el del mercado. La variación que vamos a tener en nuestro rendimiento va a ser en menor proporción, 25% menos que el del mercado. ¿Estamos? Entonces, si usted no le gusta asumir riesgo, porque eso depende del perfil del inversionista, ¿no? Si el inversionista le gusta los desafíos, le gusta asumir riesgo porque saben que la recompensa va a ser mucho mayor, entonces estaríamos trabajando por este lado, ¿no? Pero a las personas que no les gusta, de acuerdo a su perfil de riesgo, entonces por ahí muchos entran por este lado. ¿Okay? Entonces ya sabemos cómo se interpreta, ¿no? Eso es lo importante. En sus defensas, siempre ustedes busquen tras de esas variables qué es lo que hay. ¿Ok? ¿Qué hay tras de esa variable? ¿Okay? Entonces, aquí, en conclusión, podemos decir que cuando beta es de 1.3, la empresa tiene un riesgo 30% más que el mercado. En el caso de abajo, la empresa tiene un riesgo 25% menos que el del mercado. La variación va a ser mucho menor en los rendimientos que el del mercado. ¿Ok? Muy bien. Dicho de eso, ahora, ¿cómo determinamos beta? Para ello tenemos que utilizar herramientas estadísticas, ¿no? Herramientas estadísticas. Nos dice que beta era igual a la covarianza del rendimiento del activo versus el rendimiento del mercado, dividido entre la varianza de los rendimientos del mercado. O también podría ser igual a ¿qué? Aquí también podría ser igual al coeficiente de variación del rendimiento del mercado versus el del activo aquí es por la desviación estándar del activo dividido entre la desviación estándar o el riesgo del mercado de manera individual, ¿no? Cualquiera por los dos métodos usted lo puede calcular. Pero hay un profesor de los Estados Unidos que es Damodaran, ya no los dan calculado los betas. Entonces vamos a ir a lo más fácil, vamos a ir a buscar esa información que el profesor ya lo hizo el cálculo. Entonces vamos a dejar de compartir esto y nos vamos a ir a compartir nuevamente
a la pantalla en una página de internet. Entonces vamos a buscar a este profesor que tiene una página que se llama Damodaran Online. Y aquí él nos va a facilitar la operación. Esta es la página de este profesor de de una universidad de los Estados Unidos. En datos. Y nos vamos a ir a datos del mercado. Y aquí usted tiene información. Obviamente que están en inglés, entonces hay que poquito entender inglés. Yo tampoco soy experto, pero debemos por lo menos manejar la parte más básica, ¿no? Aquí están las betas apalancadas por sector, por industria, ¿no? Por industria. ¿Estamos? Aquí hay betas de las compañías de los Estados Unidos, Europa, Japón, de los mercados emergentes, que el caso es que para nosotros estamos en un país emergente, en vía de desarrollo, ¿no? Tenemos de China, India, en global de toda la economía. Entonces vamos a buscar en mercados emergentes, ¿ok? Entonces vamos a ingresar aquí y se me va a descargar un libro de Excel. No sé si ustedes pueden ver aquí. Se me ha descargado un libro de Excel. Entonces, con ello, ahora voy a abrir este libro de Excel para que podamos compartirlos. Aquí lo tenemos, este libro de Excel. ¿Qué pasó? Aquí está, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las industrias por sector, ¿no? Por sector. Tenemos el sector automotriz, el sector bancario, el sistema financiero, si ustedes quieren, educación, servicios, gastronómico, energía, gas y petróleo, ¿no? Entonces ustedes tendrían que buscar a cuál de estos mercados pertenece. ¿Okay? En este caso, para ir ganando tiempo, lo que voy a agarrar, si en caso yo no encontrara que no pertenezca a ninguno de estos sectores de industria, entonces voy a agarrar el de total mercado. ¿Ok? El de total mercado. Y aquí ustedes podrán ver, tenemos, por ejemplo, las betas apalancadas y las betas desapalancadas, ¿no? Las betas apalancadas y las betas desapalancadas. Lo que voy a hacer aquí es traer la beta desapalancada, porque la beta apalancada significa que ya está incluido el riesgo financiero que está asumiendo la empresa por trabajar con capital ajeno, con un capital externo, es decir, con deuda. En este caso, como estamos hablando de las compañías más grandes de los Estados Unidos, pues comparando con la compañía que yo estoy evaluando, no tienen la misma estructura de capital, no tienen el mismo o la misma combinación deuda-patrimonio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es extraer la información que es el beta desapalancado. ¿Ok? El beta desapalancado. Entonces, lo que voy a llevar es eso. Beta desapalancada. Muy bien, voy a dejar de compartir. Ah, no. Vamos a extraer el del mercado, dijimos, ¿no? El del mercado. Muy bien. A ver, ¿dónde están? Cero 0,75, eso era, ¿no? Beta desapalancada. Esto se mide en veces. En veces. Ahí está.
0.75 veces. ¿Ok? Es decir, que no está incluido el riesgo financiero. Muy bien. Ya, obviamente, esta beta desapalancada no me va a servir para trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de mi estructura de capital yo tengo financiamiento. Porque eso es lo que me dice el caso. Una parte de esta inversión vamos a financiar con capital externo. Por lo tanto, necesito incluir ese riesgo financiero que tiene el apalancamiento financiero. No se olviden que financiarse, trabajar con capital externo es asumir un riesgo financiero. Porque puede ser que en algún momento yo llegue a incumplir esos compromisos que yo tengo con el banco. ¿Y qué es lo que va a hacer el banco? ¿Qué sucede cuando yo no cumplo con mis obligaciones? Es decir, no voy y pago mi cuota. Paga más interés. Sería lindo, pues, ¿no? Que solamente me digan, muy bien, hoy no pagaste, así que la próxima vas a pagar más interés. ¿Así funciona? A ver, ¿quién trabaja en banco? No, si usted no paga su obligación con el banco, va a empezar a llegar a las cartas, las notificaciones, y si no paga, va a empezar a embargar sus bienes. Se va a llevar mi maquinaria, posiblemente lo remate en el edificio, etcétera, etcétera. El banco va a ver las maneras de cómo recuperar el dinero, ¿no? Ese es el riesgo de que nosotros asumimos al trabajar con capital externo. Ese es el riesgo financiero. Entonces, ese riesgo tenemos que incluirlo nosotros a nuestro riesgo del mercado. ¿Ok? Eso es lo que nos faltaría. Que lo vamos a hacer más adelante, obviamente. Podemos trabajar de una vez, ¿no? Podríamos trabajar de una vez, si ustedes quieren. Aprovechando que estamos aquí. Entonces, tenemos que incluir el riesgo financiero, según mi estructura de capital. Entonces, para ello, voy a copiar este mismo formatito y voy a traer aquí la estructura de capital. ¿Cómo está estructurada? Por un lado tenemos financiamiento con deuda y tenemos el financiamiento con capital propio. ¿Cómo estamos financiando la inversión? Con capital propio. Esta es la deuda y este va a ser el capital propio. No es euro. Ahí está. Muy bien. Necesitamos una inversión de 1.122.239, de los cuales me va a financiar el banco. ¿Cuánto me va a financiar el banco? $336,000. Y como la inversión total asciende a 1.121.000, no tengo esa información en otro lugar así total. Entonces lo que tendría que hacer, aquí son algunas operaciones. Como soy un bachiller en humanidades, sé hacer operaciones matemáticas, así que no voy a tener problema, ¿no? Entonces decimos, yo necesito 1.000.000, para que se vuelva positivo, necesito multiplicarlo por menos. A esto lo vamos a restar los 336,000. Es decir, el aporte propio va a ser de 786,230, lo que ustedes tenían aquí cuando estamos iniciando a explicar. Y la inversión total requerida inversión total, o si ustedes quieren, total estructura de capital, va a ser igual a ¿cuánto? A la sumatoria, ¿no? A la sumatoria. ¿Estamos? Entonces, ahí está. Ahora sí, recién puedo calcular el beta apalancada. Beta apalancada. Que es la sensibilidad empresa-mercado.
como lo simbolizamos con beta L. A ver, vamos a ver si puedo conseguir el beta, ¿ok? Beta, creo que sí, ok. Ahí está. Beta L. El otro es el beta desapalancado, que es beta U. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo calculamos el beta apalancado? Es otro tema que hay que entrar a profundidad porque una empresa puede tener varios betas, pero me voy a ir directamente a la parte práctica, lo que me interesa, ¿no? Los que quieren profundizar, se les voy a pasar una guía que se elaboró justamente para la materia de costo de capital. Si es que no lo tienen o no lo han conseguido por ahí, se les voy a proporcionar donde ahí está la información, ¿ok? De forma resumida, pero siempre como recomendación, ustedes deben recurrir a un libro bibliográfico, ¿ok? Simplemente lo que yo les voy a pasar es una recopilación de varios libros que les puede servir. Pero como recomendación siempre la bibliografía es muchísimo mejor. ¿Qué es lo que...? Ah, no estoy... ¿Qué estoy diciendo? Okay. Entonces le decía, ¿cómo se calcula la beta apalancada? Es decir, ¿cómo incluimos el riesgo financiero a la beta desapalancada? Entonces esto va a ser igual. La beta apalancada va a ser igual a la beta desapalancada. Todo eso multiplicado por 1 más aquí, beta apalancada va a ser igual a beta desapalancada, que no contempla el riesgo financiero, 1 más la deuda, todo eso después de impuestos, 1 menos el impuesto, porque no olviden que la deuda genera una carga financiera y esa carga financiera es considerado como operativo, por lo tanto es deducible de impuestos, es decir, es un escudo fiscal los intereses. Entonces eso hace que paguemos menos impuestos, por lo tanto tenemos que quitarlo ese efecto impositivo o ahorro impositivo que nos genera la deuda, el apalancamiento. ¿Estamos? Dividido entre el capital propio. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, fíjense, dice que la beta apalancada es igual a la beta desapalancada por 1 más la deuda, que es de 336,000, todo esto restado el impuesto, no lo tengo, lo voy a poner por esta vez manualmente, que es el 0.25 el impuesto a las utilidades, dividido todo eso entre el aporte propio. Le damos Enter y ya está. Ya tenemos nuestra beta apalancada que incluye el riesgo financiero. ¿Ok? Obviamente, beta, fíjense que es menor a 1. Eso significa que los rendimientos de la empresa van a variar en menor proporción que el del mercado. Es decir, la empresa está asumiendo un riesgo del 1% menos que el del mercado. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque la deuda, fíjense, comparando con el total de inversión, seguramente la proporción en términos porcentuales es muchísimo bajo. A ver, calculemos. 336,000. Aquí si quiere calculémoslo. Aquí lo vamos a calcular. Porcentaje de la inversión. Financiado con deuda. Aquí porcentaje de la inversión financiado con capital propio. Ahí está.
Entonces, ¿qué porcentaje de esta inversión ha sido financiado con deuda? ¿Cómo calculamos? Una simple división, ¿no? No hay mucha ciencia para calcular esto. Entonces, fíjense, el 30% de la inversión ha sido financiado con deuda y el 70% ha sido financiado con capital propio. Si esto se revierte la situación, seguramente vamos a tener un beta mayor a 1. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se revierte la situación? ¿Qué pasa si yo hubiera financiado el 70% con deuda y el 30% con capital propio? Es decir, Adi, ¿no? Esto aquí y el otro allá. Fíjense, beta. 2.07. El premio que vamos a recibir es 2 veces. Es 2 veces, porque el 70% de mi inversión estamos financiando con capital externo. Prácticamente estamos perdiendo la potestad sobre los activos. En otras palabras, es como usted se comprara un vehículo, que el 70% le presta el banco y el 30% fue su aporte propio. Mi pregunta sería, ¿de quién es el vehículo? ¿De usted o del banco? ¿De quién sería el vehículo? ¿Quién tiene más potestad sobre ese vehículo? ¿El banco, Lisa? El banco, ¿no? El banco. Entonces, si usted no cumpliera con sus cuotas, el banco le va a quitar el vehículo, porque es el dueño mayoritario, si usted quiere. Entonces, lo mismo sucede en las empresas. Entonces, trabajar con esa estructura de capital que esté por encima del 50% la deuda es bastante riesgo, es asumir bastante riesgo. Pero el rendimiento que vamos a exigir obviamente va a ser muchísimo mayor, que ahorita vamos a ver aquí abajo. ¿Estamos? Entonces ya tenemos, pero voy a corregir esto, ¿ok? Vamos a volver a lo que estábamos antes, esto aquí y esto allá. ¿Listo? Y ya está. Muy bien. ¿Cuál es el otro componente ahora? La prima de riesgo del mercado. La prima de riesgo del mercado, fíjense que simplemente es la diferencia entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo. La prima de riesgo simplemente es el premio que vamos a recibir por salir de una inversión segura, que es la tasa libre de riesgo, ¿no es cierto? Es el premio que vamos a recibir por salir de una inversión segura. ¿Ok? Que no es nada más la diferencia entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo ya lo tenemos. Eso ya no es problema. Ahora el problema es el rendimiento del mercado. ¿Cómo determinamos el rendimiento de mercado? Para poder determinar este rendimiento de mercado, vamos a utilizar el índice Standard & Poor's 500, también conocido como SP500. Es uno de los índices más importantes de los Estados Unidos que aglutina las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. ¿Okay? Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Queda claro? Entonces, para ello, vamos a ir nuevamente a una página de internet. ¿Me avisan si se está compartiendo, por favor?
Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a ir a este índice Standard Poor's 500. Es decir, para ello vamos a entrar a la página de Yahoo Finance y aquí vamos a buscar este índice, donde aglutina las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Vamos a ver el comportamiento de este índice. Entonces aquí vamos a buscar el S&P 500 y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está. Actualmente el precio de las acciones de este índice está cotizado en 4.229.89. Esto es al día de ayer. La bolsa internacional simplemente trabaja de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cómo le ha ido a este índice en el día de ayer, es decir, en el último día? Fíjese, tenía un precio de 4.214.85 y al final del día ha cerrado con un precio de 4.229.55. Es decir, le ha ido bien, ¿no? Al mercado en su conjunto. Le ha ido bien. Pero lo que me interesa aquí, bueno, no sé a dónde entré. Bueno, aquí está la evolución. Ese es otro tema para poder hablar. Lo que me interesa es aquí la evolución que ha tenido el precio de este índice en los últimos 5 años, porque estoy trabajando con tasa libre de 5 años también, ¿no? Entonces, para no salirlos un poquito del plazo. Entonces, fíjense, hace 5 años, voy a intentar copiar esto. Alguien está queriendo ingresar, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a copiar a nuestro libro de Excel. ¿Estamos? Es lo que me interesa. Entonces, como ustedes pueden ver, hace 5 años las acciones de este índice estaban cotizadas en $2.173.60 y al día de hoy está en 429.089. Eso es lo que me interesa. ¿Okay? Eso es lo que voy a llevar. Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir y vamos a compartir el libro de Excel. Aquí está. Muchas de estas cosas no me interesan. A ver, tengo unos problemitas aquí, creo. Voy a solucionar y les comparto. Ahora sí creo, ¿no? Entonces no me interesa esta parte. Por ahí ese lado me puede interesar, pero ahora. Aquí está. Bueno, vamos a quitarlo todo. Solamente me interesa esto. Ahí está, esta partecita. Entonces es aquí donde yo voy a tenerlo. Por ejemplo, voy a colocar aquí. Precio inicial lo vamos a poner de hace 5 años que estaba en $2.173.60, ¿no? Esa es la cotización del precio de la acción de este índice. Y el precio final es de 4.229.89. Y lo que voy a calcular ahora es el crecimiento, la evolución que ha tenido en el precio de las acciones de este índice. En este caso voy a calcular el rendimiento. Y ustedes saben muy bien cómo se calcula el rendimiento, ¿no es cierto? Precio final menos precio inicial dividido entre precio inicial. Si hay dividendos pagados de por medio, tengo que añadir los dividendos. Pero en este caso no tengo dividendos, así que simplemente por la diferencia de precios. Entonces vamos a colocar el rendimiento de mercado, que va a ser igual. Precio final menos precio inicial dividido entre precio inicial. Es decir, el rendimiento que se ha obtenido en los 5 años es del 95%.
Pero yo no lo quiero quinquenal, es decir, por 5 años de rendimiento. Yo quiero un rendimiento anual. ¿Cómo calcularía entonces eso? El rendimiento, pero anual. El otro es por 5 años, ¿no? ¿Qué hago? Lo dividimos entre 5, ¿no? 19%. Y ya tengo el rendimiento de mercado. El mercado tiene un rendimiento del 19%. Bingo, ahí lo tenemos. Muy bien, ¿qué más contempla? Ya puedo calcular, si ustedes quieren, el costo del capital. Costo del capital propio. Capital propio, conocido como CAE. Nos dice que es igual a ¿qué? Nos dice que es igual a la tasa libre de riesgo más el rendimiento del mercado por por rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Un rendimiento del 18.75%. Ese es el rendimiento que exigen los inversionistas por su capital propio, que es de 786,000. ¿Estamos? Pero nosotros estamos en un país emergente, en unos países latinoamericanos, en villas de desarrollo. Por lo tanto, ustedes en los libros que vienen de Europa, simplemente van a contemplar o van a tomar en cuenta, o toman en cuenta, mejor dicho, ellos, en su bibliografía, simplemente hasta aquí. No toman en cuenta el riesgo país, es decir, no contemplan ellos. Nosotros que nos encontramos en este tipo de países emergentes, entonces tenemos que hacer un pequeño ajuste a este modelo de KPM y agregarlo el riesgo país. Tenemos que agregarlo el riesgo país. ¿Correcto? Tenemos que agregarlo el riesgo país. ¿Y qué es el riesgo país? Es un índice que intenta medir el grado de riesgo que afecta a las inversiones extranjeras. Es decir, es el riesgo que tiene un país frente a las operaciones financieras internacionales. Lo que hace es simplemente el riesgo país determina si en ese país existe un escenario óptimo para la inversión o no. Si el riesgo país es bastante elevado, significa el riesgo de invertir en ese país es muy alto. Cuando la prima de riesgo de un país es alta, el riesgo país es elevado. Es más o menos como yo le mandara a invertir a Venezuela, ¿no? Entonces, fíjese, el riesgo de inversión en ese país es altísima, ¿no? Entonces, usted va a exigir una mayor prima de riesgo. Obviamente, aquí podemos hablar muchas cosas, el por qué un país tiene elevado nivel de riesgo, que puede ser por temas políticos, económicos, seguridad jurídica, políticas económicas, etcétera, etcétera. Pero para poder evaluar este riesgo país, obviamente hay que tomar los factores económicos, los factores sociales, factores institucionales. Lo que me interesa aquí simplemente es cómo mide o se mide el riesgo país. Existen diferentes maneras. Por lo que diferentes agencias o instituciones que realizan. Pero tenemos empresas internacionales que son referentes para medir este tipo de riesgo país. Por ejemplo, tenemos la compañía Moody's, Standard & Poor's, tenemos Fitch Ratings. Estas son las 3 compañías que están encargadas de dar calificación a los países de acuerdo a los puntajes que van obteniendo y también a las entidades bancarias, ¿no? A las entidades bancarias. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a obtener esto? ¿Cómo lo vamos a obtener esta partecita de nuestro modelo ajustado? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo,
vamos a comparar el rendimiento que está ofreciendo en este caso Estados Unidos por su bono del tesoro, que es de, ¿cuánto? De 0.78%. Y vamos a ver cuánto Bolivia ofrece de rendimiento por estos bonos del tesoro. Entonces, ¿dónde puedo conseguir esa información? Porque vamos a calcular ese tasa libre, perdón, ese riesgo país como la diferencia entre el rendimiento que ofrece Bolivia y el rendimiento que ofrece Estados Unidos por sus bonos públicos, por sus bonos del tesoro. ¿Estamos? Entonces, para ello vamos a volver entonces a página de internet y vamos a ingresar a la página del Banco Central de Bolivia. Vamos a ir a información económica, operaciones de mercado abierto, resultado de subastas, letras del tesoro, bonos del tesoro, letras, bonos del Banco Central de Bolivia, bonos del tesoro. Entonces aquí vamos a buscar, vamos a ver un PDF, a ver, vamos a ver cuáles son los rendimientos que ofrecen. Tenemos, por ejemplo, a 20 años, Bolivia está ofreciendo una rentabilidad de 4.8%. A 30 años, 5%. A 50 años, 5.10%. Bueno, estoy trabajando con 5 años, entonces tendría que buscar un bono similar a ese plazo, ¿no? Entonces vamos a ver en marzo qué tenemos aquí. Lo mismo, ¿no? 20, 30 y 50 años. Entonces por ahora esto no me sirve. Tenemos a 10, 15 años, ¿no? Ya ustedes saben cómo se busca la información. Voy a tomar en cuenta el de 10 años, ¿estamos? Entonces tendrían que buscar a 5 años. En este caso voy a tomar por cuestiones de tiempo, porque estamos ya bastante avanzados en el tiempo de la hora. Entonces vamos a tomar el 3.20%. Entonces eso es lo que vamos a llevar. Voy a dejar de compartir ahora esto. Y nos vamos a ir a nuestro libro de Excel. Entonces ya tenemos, por ejemplo, a ver, esto era una información válida. Y aquí tenemos el rendimiento. Rendimientos que ofrece Bolivia por sus bonos del tesoro. ¿Es cuánto? 3.20%, ¿no? ¿Y cuál era el rendimiento que ofrecía Estados Unidos por los mismos activos financieros? Voy a traer el de 10 años. ¿Estamos? Voy a comparar con el de 10 años también. Entonces voy a traer el de 10 años. Creo que está más fácil ubicar eso. Voy a irme nuevamente a la página de internet. Creo que aquí lo teníamos la página, ¿no? Aquí. A 10 años está, fíjense, 1.557, ¿ok? Entonces, dejo de compartir esto y nos vamos nuevamente a nuestro libro. A 10 años. 1.57%. ¿Ok? Y ya está. Muy bien. Por lo tanto, el riesgo país va a ser la diferencia o el premio que ofrece Bolivia por atraer inversionistas extranjeros. ERP, que va a ser igual el EREBO, voy a ponerlo así, menos el ERE Estados Unidos. Menos ERE Estados Unidos. Entonces aquí podemos hacer algo. A ver qué podemos hacer aquí. Como subíndice. Ok. Ahí está, ¿no? Entonces esto es igual a 3.20 menos 1.57. Estamos hablando de un riesgo país de 1.64. Entonces aquí ya
voy a agregarlo ese riesgo país. Riesgo país, que es RP. De 1.64%. Por lo tanto, a este costo de capital propio lo vamos a agregar el riesgo país. Entonces, fíjense, por invertir en un país más riesgoso, el rendimiento que vamos a exigir va a ser mucho mayor. De 18.75 va a subir a 20.39%. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, si ustedes quieren, fíjense, mientras más riesgo yo asumo de mercado, el rendimiento que voy a exigir va a ser muchísimo más. Fíjense, vamos a cambiar ahora aquí la estructura de financiamiento. Lo voy a cambiar aquí, que la deuda sea 786,000 y el aporte propio sea 336,000. Es decir, cambio mi estructura. Fíjense, el rendimiento que yo estaría exigiendo sería 39.91%, porque el riesgo que estoy asumiendo es altísimo. Y por principio de finanzas, a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Entonces ya tenemos la tasa de descuento, jóvenes, que nos va a servir para poder descontar nuestro flujo. Ya con esto estoy en las condiciones de poder evaluar mi proyecto de inversión. Ahora, si ustedes quieren, ya sabemos que el banco por sus 336,000 dólares exigía, ¿cuánto? ¿Una rentabilidad de cuánto? Del 10%, ¿no es cierto? Ese era el costo de la deuda. Costo de la deuda. 10%, ¿no? Que son los intereses que vienen de allá, de datos. ¿Dónde está? Aquí está. ¿No? Entonces, en otras palabras, el banco por su dinero exige un 10% por los 336,000 dólares y el inversionista por su capital propio, que es 786,239, exige un rendimiento de 20.39%. Ese es el costo del dinero de 786,000. Ahora, la pregunta es, para poder calcular el BAN, tengo dos tasas, tengo el del capital propio y tengo el de la deuda. ¿Cuál utilizo ahora? ¿Cuál utilizo ahora? El WAC. El WAC. A ver, vamos a traer el WAC. Vamos a calcular el WAC. ¿Cómo se calcula el WAC? ¿Me pueden ayudar, por favor? Ya me olvidé ya. ¿Cómo se calcula el costo promedio ponderado de capital? ¿Cómo se calcula? Para no estar editando, no, lo voy a buscar esa información. El costo de la deuda por el uno menos porcentaje de el impuesto. financiamiento. Claro. Por el Pero se porcentaje. puede sacar directo solamente el costo de la deuda ya sin el impuesto, ¿no? Podemos trabajar el costo de la deuda después de impuesto, obviamente. No hay Así, problema eso. claro, así ya lo tendríamos directo para sacar, multiplicando el costo de la deuda por el financiamiento, por el porcentaje. Para calcular el costo del promedio ponderado de capital, tenemos que trabajar el costo de la deuda después de impuestos. ¿Ok? Después de impuestos. Aquí estoy trayendo para no estar editando. Pero bueno, no me permite, esperemos, lo tengo. Aquí está.
Esta es la ecuación que se utiliza, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos la información del costo de la deuda, tenemos el impuesto, que es el 25%, tenemos el 10%, muy bien. Esto de aquí dice deuda dividido entre deuda más capital propio. En otras palabras, esa división es esta de acá, el 30%. Es decir, es el porcentaje de la inversión financiado con deuda, que en este caso es 30%, ya lo tenemos. Luego nos dice más el costo del capital propio, que es 20.39. Por el porcentaje de la inversión financiada con capital propio, que es 70%, que también lo tengo. Es decir, le tengo todas las variables. Así que, manos a la obra. Nos dice costo de la deuda, 10%. Ah, pero la deuda tiene un efecto impositivo que nos genera un ahorro fiscal. Entonces lo restamos ese ahorro fiscal. 1 menos el impuesto. A eso le multiplicamos por el porcentaje de la inversión financiada con deuda, en este caso el 30%, más el costo del capital propio, 20.39%, multiplicado por el porcentaje de la inversión financiado con capital propio. Por lo tanto, tenemos un costo de capital de 16.53%. Entonces, en vez de mejorar mi situación, lo que he hecho es empeorar ahora. Si antes tenía 2 tasas, ahora tengo, a falta de 2, tengo 3. Ahora, ¿con cuál trabajo? Con la última, ¿Por qué con la última? porque estamos contemplando los dos costos, ¿no? De deuda y porte propio. Ya, Porque es el promedio ponderado de ambas. ya. Vamos a hacer algo entonces. Vamos a hacer algo entonces. A ver, vamos a hacer algo. A ver, ¿cómo les explico esto? Vamos a hacer una evaluación aquí. Evaluación con financiamiento. Vamos a hacer otra evaluación sin financiamiento. Pero para evaluar con financiamiento, primero voy a tener un flujo de caja financiero y luego un flujo de caja económico, es decir, sin financiamiento, con y sin financiamiento, ¿no? Si ustedes quieren, entre paréntesis, esto es el con financiamiento, flujo de caja con financiamiento, y este es el flujo de caja sin financiamiento. Ahí está. Entonces, este puede ser muy buena pregunta para su examen de grado. ¿Ok? Que muy pocos lo entienden este punto. ¿Ya? Normalmente, como ustedes me respondieron, el que debo utilizar es el costo de capital. No necesariamente. No necesariamente. ¿Ya? Va a depender del tipo de evaluación que yo quiero hacer y con el tipo de información que yo cuento. En otras palabras, ¿qué tipo de flujo estoy evaluando? Eso es muy importante. Es muy importante el tipo de flujo que estoy evaluando, ¿correcto? Entonces, vamos con lo siguiente. A ver, primero, yo quiero evaluar mi proyecto con financiamiento. Pero resulta que yo he construido mi flujo también con financiamiento. Es decir, tengo el flujo de caja con financiamiento. Quiero evaluar con financiamiento mi proyecto y tengo ya mi flujo de caja que también contempla el financiamiento. Y aquí va la pregunta. ¿Qué tasa de descuento debo utilizar entonces para evaluar este proyecto? Si yo quiero evaluar con financiamiento y tengo un flujo de caja con financiamiento, ¿qué tasa utilizo? Lo primero que tendré que preguntarme es lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es este 510,000, por ejemplo, en el año 1, 497 año 2 y sucesivamente? ¿Qué es eso? ¿Qué es el flujo de caja? Si ustedes empecemos por ahí. ¿Qué es lo que les muestra el flujo de caja?
Ingresos y egresos que Mm. genera un proyecto. Los ingresos y egresos que genera el proyecto. No, ya va por ahí, pero los ingresos y egresos de efectivo. Lo que me muestra ingresos y egresos es el estado de resultado, no el flujo de caja. Si usted me dice así, yo estaría pensando que el flujo de caja es lo mismo que el estado de resultado. Entonces, no es lo mismo. El estado de resultados se construye bajo el principio de vengado, mientras que el flujo de caja lo que me muestra es el dinero que entra y el dinero que sale. En este caso, generado por el proyecto. El dinero que genera el proyecto y la salida de dinero que genera el proyecto. Entre las salidas y entradas de dinero, usted tiene 510,000 positivo. ¿Qué significa eso? Que en el año 1 el proyecto ha generado más entradas de dinero de lo que ha salido. Y así sucesivamente en los años posteriores. Y la pregunta es, ¿este dinero para quién es? El inversionista. Para el inversionista. Porque ya este saldo de dinero que tenemos aquí, que se llama flujo de caja financiero, ya está cumpliendo, es el dinero que queda después de cumplir todos los compromisos que ha asumido el proyecto. Ya ha cubierto los costos de venta, los gastos operativos, ha cubierto, fíjense, los intereses que tengo que pagar al banco. Es más, le estoy devolviendo su dinero al banco lo que me prestó. Ya cubrí a todos. Entonces, ¿para quién es ese dinero? Es para el inversionista. Para el inversionista que ha puesto, ¿cuánto? 786,239. ¿Y cuánto quiere ganar este inversionista por su dinero? El 20%, 20. Muy bien. Entonces, cuando queremos evaluar un proyecto con financiamiento y tengo ya un flujo de caja con financiamiento que ya está contemplado la deuda, o los efectos de la deuda, entonces utilizo el costo del capital propio. ¿Queda claro? Ahora, si yo quisiera evaluar mi proyecto sin financiamiento, es decir, sin contemplar la deuda, pero resulta que ya tengo un flujo de caja que contempla la deuda, quiero evaluar sin financiamiento, es decir, todo la inversión financiada con capital propio, pero resulta que he construido un flujo de caja con financiamiento. Entonces no podría hacer ese tipo de evaluación, porque ya el efecto de la deuda está en mi flujo. Entonces aquí no puedo hacer ese tipo de evaluación. Siguiente, si yo quisiera evaluar con financiamiento, quiero evaluar desde el punto de vista con financiamiento mi proyecto, pero resulta que he construido un flujo de caja simplemente hasta ahí. El flujo de caja económico que no contempla la deuda. No contempla la deuda. Pero quiero evaluar con financiamiento, con el efecto de la deuda. Como en mi flujo no está contemplado el efecto de la deuda, pero lo puedo sí contemplar en la tasa. Fíjense, aquí sí estoy contemplando el efecto de la deuda, que está aquí, ¿no? El efecto de la deuda lo estoy contemplando en la tasa, ya no en el flujo. Entonces, si yo quiero evaluar con financiamiento, pero construí un flujo de caja que no contempla la deuda o los efectos de la deuda, por lo tanto, ese efecto lo puedo contemplar en la tasa, pero no en ambos lados, no en ambos lados, simplemente en uno, bien en el flujo o bien en la tasa, porque si no estaría sobrevalorando. ¿Correcto? Entonces, aquí sí voy a utilizar el WACC, el costo de capital, que es el costo promedio ponderado de capital. Aquí sí puedo utilizar. ¿Estamos? Y finalmente, si yo quisiera evaluar sin financiamiento, quiero evaluar 100% con capital propio mi proyecto, pero también he construido un flujo de caja que no contempla el financiamiento, es decir, el flujo económico. Entonces nuevamente me pregunto, ¿para quién es este dinero? Ya cubrí lo que es costo, he cubierto lo que son los gastos. Como no tengo deuda, pues no tengo a quién cumplir más.
Entonces, para mí es este dinero. Es para el inversionista este flujo, este dinero. Por lo tanto, el inversionista exige una rentabilidad del 20.39%, que es el costo del capital. Y listo. Y ya está. Entonces, ahora ya sabemos cuándo utilizar una tasa u otra tasa. En otras palabras, de manera sencilla, este flujo que tenemos construido nosotros es el flujo de caja del accionista. Entonces, cuando estamos evaluando un flujo de caja del accionista, debo utilizar el costo del capital propio. El costo del capital propio. Cuando utilizamos un flujo de caja libre que no contempla la deuda, ahí recién utilizo el costo de capital, porque el efecto de la deuda va a estar en la tasa. Es por eso que yo estoy haciendo afectar a mi costo de la deuda el efecto. A mi costo de la deuda el efecto de la carga financiera, que es el impuesto. Entonces no puedo contemplarlo en ambos lados. ¿Estamos? Dicho eso, ahora sí, ya estamos en condiciones de poder evaluar nuestro proyecto con los indicadores que ustedes saben. Preguntas hasta aquí ahora. Si antes no tenía tasa de descuento, ahora tengo. Ahora ya nos podemos sentir más felices y aplicar lo que hemos aprendido. ¿Quedó claro, jóvenes, señoritas? Este es el mundo de las finanzas, ¿no? De esto van a vivir ahora. ¿Qué les parece las finanzas? ¿Les gusta o no? ¿O están arrepentidos? No, Lisa. Bien, entonces ya aquí ustedes pueden calcular los indicadores, ¿no? Pueden calcular con financiamiento. Pueden calcular el sin financiamiento y comparar resultados, obviamente, ¿no? Vamos a abreviarlo. Pueden calcular el BAM, pueden calcular la TIR, pueden calcular la TIR-M, pueden calcular el índice de rentabilidad. ¿Okay? Calculemos el BAM. El BAM, para calcular el BAM tenemos que actualizar los flujos. Lo primero que voy a hacer es evaluar el proyecto con financiamiento, tomando en cuenta que tenemos un flujo de caja con financiamiento. Por lo tanto, debo utilizar como tasa de descuento el costo del capital propio. Entonces, aquí. Primero, actualizo los flujos con la función BNA y me pide tasa. La tasa de descuento es de 20.39%, punto y coma. Me pide los flujos. En este caso estoy evaluando con financiamiento, con un flujo de caja financiero. Por lo tanto, simplemente tomo en cuenta los flujos a partir del año 1. A ese flujo descontado al día de hoy lo tengo que restar la inversión inicial. Ustedes saben que la inversión inicial es con negativo, por lo tanto, para que se pueda restar lo tengo que sumar. Le damos Enter. Tenemos un BAN de 1.047.637. Pregunta, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto con este indicador de evaluación de inversiones? Se acepta. Se acepta. ¿Por qué se acepta? ¿Por qué aceptamos el proyecto? A ver, hoy es nuestro último día de clase. ¿Por qué es mayor a 1, Lisa? Porque es mayor a 1. A 0, Lisa. Ya, ese es el criterio. El criterio me dice, si el BAN es mayor a 0, se acepta. Pero, ¿qué está sucediendo con esto? 1.047.637. ¿Qué significa ese valor de 1 millón? Que la empresa está generando un remanente después de cubrir la inversión inicial y el costo de oportunidad. Muy bien.
el proyecto me está generando recursos adicionales o remanentes en términos de hoy de $1,047,637 después de haber cubierto la inversión, que es de 786,000, y el costo del dinero de 20.39%. Es por eso que el proyecto se debe aceptar, porque no olvidemos cuál es el principio de las finanzas. El principio de las finanzas es generar valor para la empresa. Este proyecto sí está generando valor para la empresa. ¿En cuánto? En 1,047,000. Entonces está cumpliendo con uno de los principios de las finanzas o con uno de los objetivos de las finanzas. El objetivo principal es generar valor para el accionista o para la empresa, ¿no? Y los otros es trabajar con un mínimo nivel de riesgo y trabajar con un nivel adecuado de liquidez. Son los tres objetivos principales de finanzas en una empresa. ¿Okay? Y la TIR nos dice que el proyecto nos está generando una rentabilidad promedio del 65%, que está por encima del costo del dinero, que es 20.39%. Entonces, la TIR nos está diciendo que también el proyecto es viable financieramente. Vamos con la TIR M. La TIR M, no se olviden que corrige algunas inconsistencias que tiene la TIR normal. Por ejemplo, las tasas de reinversión, los múltiplos TIR que puede existir de acuerdo al comportamiento de los flujos, si son normales o anormales, ¿no? Eso ya ustedes tienen que ir manejándole muy bien. Entonces, la versión mejorada de la TIR normal. Entonces, esto va a ser igual a la TIR M. Valores son los flujos nuevamente. Como estos flujos se reinvierten en el proyecto, pero esa reinversión se lo debe hacer. Si en caso se requiera financiamiento en alguno de los periodos, entonces ese financiamiento lo vamos a conseguir a un 10%. Punto y coma, tasa de reinversión. Aquí sí, la reinversión de estos flujos que genera el proyecto debe ser a la tasa de descuento, que es 20.39%. Sin embargo, la TIR me dice, la reinversión de estos flujos lo hace a la misma TIR, es decir, a la tasa del 65%. La pregunta es, los inversionistas están exigiendo un rendimiento mínimo del 65% por su dinero. No, ellos exigen 20, ¿no? 20. Entonces, la TIR toma o asume un escenario bastante optimista de un 65% por la reinversión de estos flujos, que es muy poco probable que se pueda dar, ¿no? Entonces, eso es lo que corrige la TIR modificada. Entonces, fíjense, la rentabilidad real que estaría generando el proyecto en promedio es del 43% y no del 65% como está aquí. Y el índice de rentabilidad, obviamente, es un indicador de eficiencia. Me va a decir cuánto me está devolviendo el proyecto por cada dólar invertido. Entonces, para ello, calculamos el BNA. Nuevamente, actualizamos los flujos a la tasa de descuento del 20.39%, punto y coma, los valores que son los flujos. Y ese flujo actualizado al día de hoy, dividimos entre la inversión inicial. Como la inversión inicial está con negativo, entonces aplico un valor absoluto. Y ya lo tenemos aquí. Entonces tenemos de 2.3. Es decir, por cada dólar invertido en el proyecto nos genera $2.30. Invierto 1 y me genera $1.30 adicional. Porque uno de ellos es para devolverme los 1 que invertí. Entonces, adicionales me genera $1.30. ¿Estamos? Por cada dólar me está devolviendo $2.30, que significaría que adicionales de los $1 invertido me genera $1.30, ¿no? Entonces, bajo estos tres indicadores, este proyecto sí es viable financieramente. Pero ahora evaluemos este mismo proyecto, pero sin tomar en cuenta el apalancamiento financiero. Sin tomar en cuenta el apalancamiento financiero. Es decir, con el 100% de financiamiento con capital propio. Eso se lo dejo para ustedes. ¿Ok?
Pero ya ustedes saben, ¿cuál creen que va a ser el resultado que ustedes van a obtener? ¿Mayor que el con financiamiento o menor? Por ejemplo, si ustedes calculan el BAN sin financiamiento, ¿cuál sería el valor? ¿Menor que 1.047.000 o mayor que 1.047.000? ¿Mm? Tiene que ser mayor por las deducciones de los impuestos y todas esas cosas. Tendría que ser mayor. Sí. A ver. Vamos a hacerlo de forma rápida. Viene a ser menor, Liz. Tengan mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Fíjense, estamos en la última sesión de las clases, no hay más. Tienen que tomar bastante atención. O sea, tienen que volver a verlo. Ah, sin financiamiento, sí, Lisa. Sí, Lisa. Disculpa. Entonces, Leí fíjense, mal. quiero evaluar sin financiamiento, con un flujo de caja sin financiamiento. Claro, Vuelvo tiene que ser mucho menor. la misma tasa, ¿no? Entonces, ahora voy a trabajar con el flujo de caja económico. Y a esto lo resto la inversión inicial. Entonces, fíjese, voy a tener un BAN de 956.850, lo cual es menor a 1.047.000. Pero, sin embargo, también el proyecto es viable financieramente. Es decir, si no te gusta asumir un mayor nivel de riesgo, en este caso el riesgo financiero, por lo tanto, tocará invertir el 100% con capital propio. Pero aún así el proyecto es viable financieramente. Pero si usted quiere mejorar ese valor remanente para la empresa, entonces tendría que optar por trabajar con financiamiento. ¿Por qué el banco con financiamiento es mayor o mejor que el sin financiamiento? Porque el apalancamiento financiero, que es la deuda, tiene los efectos impositivos que es el escudo fiscal, es decir, hace que paguemos menos impuestos. Ese es el primer efecto que tiene la deuda sobre el flujo. Hace que paguemos menos impuestos al Estado. O sea, nos genera un ahorro fiscal como está aquí. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que disminuye el tamaño de la inversión. El tamaño de inversión es 786.000, ya no es 1.122.000 como en este caso. Entonces, por esos dos efectos que genera la deuda al flujo, es que los resultados comparados es muchísimo mejor con financiamiento que el sin financiamiento. Por esos dos impactos de la deuda que genera el flujo. ¿Estamos? Bien, jóvenes, con eso damos por concluido el módulo. Espero que este último caso les haya servido bastante. Así que en el siguiente módulo que viene, ya ustedes van a evaluar el mismo proyecto, pero ya desde la parte probabilística. Es decir, van a hacer otro tipo de análisis para ayudar a la toma de decisiones. Porque hasta aquí me dice que mi proyecto sí es viable financieramente. Pero si yo hago un análisis probabilístico, y ese análisis probabilístico me puede decir que la probabilidad de éxito de tu proyecto es un 20%. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que tu BAN de tu proyecto sea mayor a 0 es un 20%. Y la pregunta es, ¿será que invertimos con esta información adicional que nos dan? Porque si me está diciendo que la probabilidad de éxito de tu proyecto, que el BAN sea mayor a 0 es un 20%, entonces, ¿cuál es la probabilidad del fracaso? El 80%. Probabilidad de fracaso, entonces, es la diferencia, el 100% menos el 20%. 80% hay la probabilidad de perder en este proyecto. Pero determinística me dice, sí, el proyecto es viable. Pero cuando yo hago correr mi modelo, cuando cambio mis variables de entradas, porque ahí tendría que preguntarme, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la tasa de interés es 11%? ¿Qué pasa si es 9%? ¿Qué pasa si el plazo me lo
aumenta en un año a 6 años. ¿Qué pasa si los costos fijos aumentan a 10,000? ¿No? Y aquí viene la interrogante, ¿qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si? Y con esos tengo que modelar mi modelo financiero. Porque esto es un estado estático, así como estar quieto, pero es muy difícil que en el mercado esté estático toda la información. Va cambiando la información. Entonces yo tengo que empezar a construir escenarios donde me permita evaluar desde varios puntos de vista este proyecto. Y seguramente con el licenciado Javier Gil ustedes van a ver la simulación con una herramienta que se llama Cristalbot, donde ustedes van a poder hacer 10,000, 100,000, 5,000 escenarios. Que las variables de entrada cambien al mismo tiempo todas. Eso es lo que les faltaría y eso es lo que van a ver ustedes en el siguiente módulo. ¿Ok? Entonces, aquí digo, determinísticamente mi proyecto es viable financieramente y haciendo un análisis probabilístico, la probabilidad de perder es un 80%. Por lo tanto, aquí voy a hacer un alto y decir, aquí algo está mal. Algo está mal. Yo no me puedo arriesgar donde la probabilidad de perder es un 80% y simplemente un 20% de ganar. Ese es un tipo de análisis que ustedes van a hacer. Ahora, el otro tipo de análisis es el análisis de sensibilidad para ver cuál de las variables de entrada tiene mayor impacto sobre este valor de salida. Para que de esta manera nosotros podemos anticiparnos a que estas variables que tengan mayor impacto sobre el VAN no puedan modificarse de manera negativa, porque las consecuencias serían terribles. ¿Okay? Ese es el otro tipo de análisis que van a hacer ustedes. ¿Estamos? Así que jóvenes, aquí vamos a quedar, aquí voy a parar la grabación y si tienen alguna consulta, pues la hacemos fuera de la grabación. Así que gracias a todos durante este mes de mayo y un poquito de junio.